Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Zeynep le dice a Halil que no se puede vivir con miedo solo porque Bülent se ha escapado. Zeynep le pregunta al señor Alper, ¿podemos visitar la fábrica en otro momento? Alper responde, por supuesto. Zeynep se vuelve hacia Halil y le dice, todavía hay personas que comprenden la situación. Halil sostiene a Zeynep del brazo y dice que hablaremos de esto más tarde. Hakan, en cambio, sufre el castigo por lo que le dijo a Feria. Mientras tanto, Yusuf llama. Le dice a Hakan que se encargue del jardín de té. Dice que es una reliquia de su padre. Dice que confío en ti. Feria dice que no puede administrar tanto la casa como el lugar de trabajo. Pide ayuda. Hakan dice que Feria ni siquiera quiere verlo. Yusuf dice que por favor convenza. Por otro lado, Halil llama a todos en la mansión a la sala de estar. También habla con Alper en su estudio. Cuando vio el bolígrafo, dijo, mi padre también tenía esto. Halil dice que eso ya es todo. Luego recuerda sus experiencias con su padre. Pidió el bolígrafo y su padre no se lo dio. Ahora, cuando lo ve en manos de Halil, sus celos aumentan. Halil les cuenta a la familia que Bülent se ha escapado de prisión. Te dice que tengas cuidado. Songül pregunta sobre el incidente del incendio. Halil dice que aún no se sabe nada. Songül dice que definitivamente fue Bülent quien inició el incendio. Él pregunta, ¿no intentó quemar las cosechas antes? Halil advierte a Songül. Songül dice que los problemas de otras personas nos ponían nerviosos. Se enoja y sale de la habitación. Alper dice que hay mucha acción en esta casa. Dice déjame descansar un rato. Entonces Halil llama a Zeynep a su estudio. Cuando llega Zeynep, expresa su enfado. Me pregunta cuál es el punto de pedirle permiso al hombre de la mano mientras estoy ahí parado. Zeynep pregunta, ¿es él el hombre de tu mano? Y añade, ¿borrarías a tus seres queridos con un solo bolígrafo como este? Halil se enoja mucho ante esta declaración. Dice que tu corazón no es suficiente para entender mi amor. Zeynep, ya es suficiente, me lastimaste mucho. Dice que me estás lastimando mucho. Él dice, dime cuál es tu problema conmigo. Halil, yo soy así. Si le conviene, dice. Él le dice a todo el mundo que es así. Zeynep dice que soy tu problema. Dice que no puedo comunicarme contigo. Él dice que lo guardas y luego lo destruyes. Dice que no te consideres igual a aquellos que tienen un lugar en tu corazón. Esto es muy difícil para Zeynep. La voz interior de Halil dice que estoy tratando de mantenerme alejado tratándote así. Luego vuelve a decir, ¿por qué te lastimo así? Zeynep dice que si no hay nada más, iré. Halil dice que sí. Bülent dice que hasta que no se solucione el problema no habrá escapatoria secreta de mí. Te lo digo claramente. Dice que informe a su familia. Feria Fatma llega a la casa de Eren con su abuela. Eren les da una cálida bienvenida. Cemil va a buscar a Merve. Pero Merve dice que no vendrá. Menciona a Cemil Bülent. Merve se asusta y habla con Cemil sobre lo sucedido. Por otro lado, Selma habla de lo sucedido con Zeynep. La mesa está preparada para Alper. Alper está muy contento. Mi hermano está a mi lado, la mesa está frente a mí. Luego se vuelve hacia Zeynep y le pregunta, ¿has comido? Él dice que yo me encargaré. Zeynep no quiere quedarse. Sin embargo, Halil le da espacio. Le permite unirse a la mesa. Alper comienza a contar sus recuerdos con Halil. Cuando Halil y Zeynep toman la misma galleta, Halil la divide por la mitad. Se necesita la mitad. Zeynep dice, ¿qué es esto ahora? Primero grita y luego esto. Alper dice que me deje ir a mi habitación un rato. Se levantan de la mesa al mismo tiempo. Cuando estamos uno al lado del otro, Halil te pide que no te metas más en mi camino. Y añade, déjame en paz. Zeynep dice que no te pongas delante de mí, que no habrá problema. Mientras tanto, Alper comenzó a implementar sus traicioneros planes para Halil. Halil piensa en lo que le pasó a Zeynep por culpa de Bülent.
Por eso está muy preocupado. Mientras tanto, Zeynep también piensa lo mismo. Dice que esta vez no podrás hacerme daño. Satisface su anhelo con la foto de Feria Gulce. Feria piensa para sí misma cómo manejará el jardín de té. Dice que tampoco puede confiar en Hakan. Por otro lado, la señora Tulay dice que Eren no es el hombre para ti. Selma dice que no vio ningún lado malo de Eren. Me pregunto por qué dijo eso. Me pregunto qué piensa mi madre de nosotros. Alper ya había empezado a trabajar a medianoche. Descarga aguas residuales al estanque. Así Alper pretende dañar los cultivos. Luego se dice a sí mismo, destruiré tu reputación. Dice que cumples tu promesa, ¿verdad? Dice que cumpliré la promesa que me hice a mí mismo. Y añade, terminaré contigo. Alil llega mientras Zeynep está en la cocina. Zeynep de repente se asusta. Alil dice que no hay por qué tener miedo. Luego dice, ¿qué haces aquí? Dice la leche de jengibre. Calma. Él dice, ¿lo quieres? Alil dice que no estaba interesado. Zeynep dice que creo que te gustará. Dice que déjame intentarlo más tarde. Alil dice que tú también necesitas algo de tiempo para ti. Cuando era pequeña mi abuela siempre me hacía beberlo. Dijo que la curación está en la naturaleza. Alil bebe leche. Zeynep le pregunta cómo está. Alil responde que es hermosa. Buen provecho, dice. Él responde, buen trabajo. Alil toma el cuchillo de la mesa cuando escucha un sonido. Dice que te quedes aquí y se va. Sin embargo, Zeynep no lo deja en paz. No es otro que Alper. Alper dice que no esperaba que me recibieran con un cuchillo. Guardias en la puerta. Él dice que entre y lo apuñale. Si es inteligente, no vendrá aquí. Alil responde que de todos modos no está allí. Alper dice que quería tomar un poco de aire. Luego va a su habitación. Se dice a uno mismo. Dice que ha tomado precauciones de seguridad en todas partes. Al día siguiente hace tratos con empresas en su estudio. Alper le dice a Alil que lo celebraremos juntos. Alper dice que harán una celebración por el acuerdo alcanzado. Quiere que Zeynep se una a esta celebración. Pero Zeynep dice que no tengo lugar allí. Eren dice que no confía en Alper. Entra Alper. Le extiende la mano a Eren. Sin embargo, a Eren no le agrada Alper en absoluto. Alper dice, no está muy nervioso. Alil dice que no siempre es así. La voz interior de Alper dice con picardía, créeme. Selma planea salir. Zeynep dice que es la invitada de Alil. Zeynep le cuenta a Selma sobre la invitación. Selma también te llamó, ¿no? Zeynep lo dice. El señor Alper dijo, tienes mucho esfuerzo. La abuela Zumrud felicita a la señora Tulay. La señora Tulay le responde de la misma manera. Zeynep se prepara. Se organizó una comida en el puerto pesquero. Zeynep también asiste a esta celebración con Alil. Alper aún no ha asistido a la cena. Alil dice que vámonos. Alil pregunta, ¿puedes caminar sobre la arena con esto? Alil dice, ven y ayúdame. Él le toma la mano y la acompaña hasta la mesa. Mientras Zeynep se quita la ropa, Alil dice, déjame quitártela. Ese hombre rudo se convirtió en un caballero. Alil saca su silla. Es bastante educado. Mientras tanto, también llegó Alper. Las rosas blancas sobre la mesa llaman su atención. El objetivo de Alil es complacerla. También ha tenido éxito. Hay un ruido. Zeynep tiene mucho miedo. Alil dice que no tengas miedo, yo estoy contigo. Zeynep, no tengo miedo en absoluto. Dice que estoy donde me siento más seguro. Mientras tanto, Selma se encuentra con Eren. Piensa en las palabras de su madre. Realmente mi madre podría tener razón. Eren pregunta, ¿no es para mí? En la playa, Zeynep estaba bajo la influencia de las rosas. Da la noticia de que Alper Alil riega sus campos con aguas residuales. El título dice que envenenará al público. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.